Hola, mi nombre es Salvador Ortiz, soy profesor de la UDI de Estadística del Departamento de Economía Aplicada y quería hablaros acerca de la probabilidad. Todos habréis oído hablar de la probabilidad, habéis trabajado con probabilidad y habréis calculado probabilidades incluso sin saber que lo estabais haciendo. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es una herramienta que nos permite medir la incertidumbre de determinados sucesos. Muchas veces donde tendremos que calcular probabilidades para medir la incertidumbre de las distintas alternativas que se nos pueden presentar para tomar decisiones adecuadas. Cuando no conocemos las leyes de la probabilidad ni las técnicas estadísticas que nos permiten calcular estas probabilidades y medir la incertidumbre de una manera adecuada, echamos mano pues, de la intuición o de la experiencia. ¿Qué ocurre? Pues hay veces en las que no tenemos experiencia de determinadas situaciones o es imposible adquirirla y solo nos quedaría la intuición. ¿Y qué ocurre? Que la intuición muchas veces nos engaña. Por tanto, lo ideal sería acudir al cálculo de probabilidades, a las herramientas y técnicas que nos permite la estadística para calcular de manera adecuada esta incertidumbre, para medirla y tomar decisiones acertadas. Vamos a poner un ejemplo. El caso del jugador novato de mus. Cuando aprendemos un nuevo juego de azar, donde entran en juego las probabilidades, la incertidumbre, es común que los jugadores novatos cometan errores. ¿Por qué? Pues porque no miden la probabilidad. ¿Por qué no la miden? No la conocen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues echan mano de su intuición, porque tampoco tienen experiencia. Un caso muy común en los jugadores novatos de mus es que cuando en su mano tienen un rey, creen que es una buena jugada y apuestan. Para los que no sepáis cómo funciona el juego de mus, lo voy a explicar brevemente. El juego de mus se reparte en 4 cartas, de un total de 40 cartas de la baraja, donde 8 de esas cartas son reyes. Para el jugador novato de mus, cuando en sus 4 cartas tiene un rey al menos, él cree que es una buena jugada y apuesta. ¿Estará en lo correcto? Vamos a calcularlo. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de una jugada peor, es decir, de no tener ningún rey en la mano. Para calcular estas probabilidades vamos a utilizar la teoría clásica de la probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que la primera carta que reciba este individuo no sea un rey? Pues tenemos 32 casos favorables a que no sea rey, 32 cartas no son rey, entre 40 casos posibles, 40 cartas de la baraja, 0,8. ¿Cuál sería la probabilidad de que la segunda carta tampoco fuese rey, suponiendo que la primera no lo ha sido? Pues ya en la baraja solo quedan 39 cartas, de las cuales 31 cartas no son rey. De esta manera calcularíamos también la probabilidad de que la tercera y la probabilidad de que la cuarta no sean rey. Para calcular la probabilidad conjunta de que en toda la mano no tenga ningún rey, multiplicaríamos estas 4 probabilidades y el resultado sería 0,39. Es decir, hay un 39% de probabilidad de no tener ningún rey. Por tanto, es más probable, si calculamos su complementario, es más probable tener algún rey que no tenerlo. Por tanto, la intuición que decía el jugador novato de mus, que su mano era una buena mano, no era correcta. Es más fácil tener algún rey que no tener ninguno. Esto, el jugador experto de mus, al adquirir la experiencia, no comete estos errores, aunque no calcule la probabilidad. Si el jugador principiante de mus hubiese calculado probabilidades, hubiese acudido a las herramientas que le proporciona la estadística, tampoco hubiese errado en esta primera oportunidad. ¿Qué ocurre? Cuando nos enfrentamos en la vida real, en el campo de la economía, en el campo de los negocios, a determinados sucesos donde desconocemos cuál va a ser su resultado, no disponemos de la posibilidad, como el jugador experto de mus, de adquirir esa experiencia. Tendríamos que acudir a las técnicas estadísticas para calcular, porque solo tenemos probablemente una oportunidad para tomar la decisión adecuada. Para terminar, vamos a poner un último ejemplo. Vamos a pensar en un típico caso en el que se ve en las clases de estadística, el caso del cumpleaños.
Pensemos en una clase de 30 personas y en esta clase vamos a pensar cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellas cumplan años el mismo día. ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Un 20, un 25, un 10%? Si tuviésemos que apostar a que en la clase 2 personas al menos cumplen años el mismo día, posiblemente apostaríamos a que esto no es así. Pero calculémoslo. Vamos a calcularlo. La manera de calcularlo es muy parecida al caso de las cartas que hemos visto anteriormente. La probabilidad de que los 2 primeros alumnos que cojamos no cumplan años el mismo día serían 366 días posibles y 365 días favorables, es decir, que el primero no cumpla el mismo día que el segundo. Hemos quitado un día al numerador. Para que los 3 primeros, para que el tercero no cumpla años el mismo día que los anteriores, la probabilidad de que esto ocurra, casos favorables son 364 días que nos quedan, entre 366 días posibles que tiene el año. Si esto lo calculamos para todos los estudiantes, los 30 estudiantes, llegamos hasta el 30º, tendríamos para el último 337 sobre 366. Para calcular la probabilidad conjunta de que esto no ocurra, de que ningún estudiante cumpla años el mismo día que otro, multiplicaríamos todas estas probabilidades. ¿Nos engaña la intuición? Os dejo que respondáis vosotros a esta pregunta.